Inquisición contra cancelación moderna. En la historia de la humanidad, siempre ha habido mecanismos sociales y políticos que buscan controlar el pensamiento, castigar las ideas consideradas peligrosas o impopulares, y silenciar voces disidentes. Dos fenómenos aparentemente distantes en el tiempo pero con similitudes sorprendentes son la Inquisición, institución religiosa que operó durante siglos en Europa, y la cancelación moderna, una práctica actual que se manifiesta en redes sociales, medios de comunicación y espacios culturales. Ambos conceptos tienen raíces profundas en la necesidad humana de establecer normas, definir lo correcto e incorrecto y expulsar a aquellos que se desvían del consenso. Pero, ¿realmente son tan diferentes? O más bien, representan dos caras de la misma moneda: el miedo al cambio, a la crítica al pensamiento libre. Hoy nos adentramos en un análisis profundo, crítico y fascinante de estos dos fenómenos. Exploraremos sus orígenes, sus objetivos, los métodos utilizados para silenciar a los demás y cómo, aunque están separados por siglos, comparten patrones inquietantemente similares. Este no es un juicio moral ni un intento de justificar uno u otro, sino una invitación a reflexionar sobre cómo las sociedades manejan el poder de juzgar, excluir y destruir reputaciones. Comencemos por entender qué fue la Inquisición. La palabra Inquisición evoca imágenes de hogueras, confesiones bajo tortura, procesiones de penitencia y ejecuciones públicas, y no está tan alejada de la realidad. La Inquisición fue un tribunal eclesiástico creado por la Iglesia Católica con el objetivo principal de combatir la herejía, es decir, cualquier creencia o práctica que fuera contraria a la doctrina oficial. Fue especialmente activa entre los siglos XII y XVIII, con versiones notables como la Inquisición medieval, la Inquisición española y la Inquisición romana. Su propósito declarado era mantener la pureza de la fe, proteger el orden social y garantizar que los fieles no fueran corrompidos por ideas perniciosas. Sin embargo, detrás de esa fachada moral, había un sistema de control político, social y económico que utilizaba el miedo como herramienta fundamental. Las acusaciones de herejía podían surgir por cualquier cosa: cuestionar dogmas, tener relaciones con personas de otra religión, practicar ciertas costumbres tradicionales o incluso ser víctima de envidias personales. Las pruebas eran escasas, los juicios injustos y las sentencias a menudo brutales. La sospecha bastaba para iniciar un proceso, y una vez que alguien era señalado difícilmente podía escapar sin sufrir graves consecuencias. La Inquisición no solo buscaba erradicar ideas consideradas heréticas, sino también eliminar a quienes osaban pensar diferente. Esto incluyó a científicos como Galileo Galilei, a filósofos, a mujeres acusadas de brujería, a judíos conversos y a cualquiera que desafiara el orden establecido. El mensaje era claro: si no estás con nosotros, estás contra nosotros, y si estás contra nosotros, serás castigado. Ahora, comparemos esto con la cancelación moderna. El término cancelación se refiere a la acción de retirar apoyo público a figuras, empresas o instituciones que han sido acusadas de cometer actos considerados inmorales, ofensivos o inapropiados. En muchos casos, estas acusaciones giran en torno al racismo, el sexismo, la homofobia, el abuso de poder o cualquier forma de discriminación. Aunque puede parecer una herramienta legítima de responsabilización social, la cancelación moderna tiene una dinámica que recuerda mucho a la de la Inquisición. La difusión rápida de rumores, la presión colectiva, la falta de debido proceso y, en muchos casos, la destrucción total de la vida profesional y personal de quien es señalado. Una persona puede despertar un día y descubrir que ha sido cancelada tras un comentario mal interpretado, una foto antigua o una supuesta conducta inadecuada del pasado. A veces, las acusaciones son fundadas. Otras veces son exageradas, sacadas de contexto o incluso falsas. Lo que sí es común es que una vez que se inicia el proceso, hay muy poco espacio para la defensa, la explicación o el perdón. Como en los tiempos de la Inquisición, hoy en día basta con que alguien sea señalado para que su destino cambie drásticamente. Ya no se quema en la hoguera, pero sí se le niega trabajo, se le boicotea su carrera, se le aísla socialmente y se le convierte en un paria digital. En ambos casos, el resultado es similar: la destrucción pública de una persona. Pero, ¿qué motiva este tipo de comportamiento? En el caso de la Inquisición, la motivación era religiosa.
política y económica. Se quería preservar el monopolio del conocimiento, mantener el control sobre la población y asegurar que ningún grupo rival pudiera amenazar el poder establecido. En el caso de la cancelación moderna, las motivaciones son más diversas, desde la lucha por la justicia social hasta el afán de protagonismo, pasando por el oportunismo político o el simple placer de ver caer a alguien. Lo interesante es que, aunque los contextos históricos y tecnológicos son completamente distintos, los mecanismos psicológicos que impulsan ambos fenómenos son bastante similares. El ser humano, por naturaleza, busca pertenecer a un grupo, defender valores compartidos y castigar a quienes rompen las reglas implícitas de ese grupo. La diferencia está en cómo se canaliza esa energía. Durante la Inquisición, el poder estaba centralizado en la Iglesia y en los reinos que la respaldaban. Hoy el poder está fragmentado, pero las redes sociales han creado una nueva forma de tribunal popular, donde millones de personas pueden emitir juicios instantáneos y hacer cumplir sanciones sin necesidad de una autoridad formal. Este fenómeno ha generado debates éticos complejos. ¿Es justo castigar a alguien por errores del pasado? ¿Debemos exigir que todas las figuras públicas sean ejemplos morales perfectos? ¿Qué pasa cuando la intención original de denunciar algo real y grave termina derivando en una caza de brujas? Y aquí aparece la gran pregunta. ¿La cancelación moderna es una forma de justicia social o simplemente una versión actualizada de la Inquisición? Para responder a eso, debemos analizar los elementos clave de ambos sistemas. Acusación pública. En ambos casos, la acusación suele hacerse en un entorno público, donde la figura señalada pierde el control de su imagen. En la Inquisición, se hacían procesiones humillantes. En la cancelación moderna, se viralizan mensajes, fotos o videos que arruinan reputaciones. Presunción de culpabilidad. Mientras que en sistemas judiciales modernos rige la presunción de inocencia, en la Inquisición y en la cancelación moderna ocurre lo contrario. Quien es señalado ya es visto como culpable, y probar su inocencia es extremadamente difícil. Castigo colectivo. La Inquisición usaba el miedo colectivo para mantener el orden. La cancelación moderna también utiliza el miedo al rechazo social para imponer ciertos estándares de comportamiento. Quien no condena al señalado puede ser también castigado. Ausencia de redención. En la Inquisición, una vez que eras marcado como hereje, tu vida cambiaba para siempre. En la cancelación moderna, aunque algunos logran rehabilitarse, muchos otros quedan marginados indefinidamente, sin posibilidad real de recuperar su lugar en la sociedad. Manipulación ideológica. Tanto la Inquisición como la cancelación moderna han sido utilizadas en ocasiones no para promover la justicia, sino para perseguir rivales, consolidar poder o ganar atención. No siempre se trata de defender valores, sino de usar esos valores como armas. Estas similitudes nos llevan a una conclusión inevitable. Aunque los medios y los contextos han cambiado, la esencia del fenómeno sigue siendo la misma. Ambos son mecanismos de control social, basados en el miedo, la exclusión y la negación de la complejidad humana. Pero también existen diferencias importantes que no podemos ignorar. La Inquisición tenía el respaldo del Estado y de la Iglesia, y contaba con instituciones formales para llevar a cabo sus procesos. Además, su violencia física era real y brutal. La cancelación moderna, aunque puede tener efectos devastadores, opera dentro de marcos democráticos, al menos en teoría, y carece de la legitimidad legal que tenía la Inquisición. Nadie es encarcelado o quemado por ser cancelado, aunque sí puede perder empleos, amigos y oportunidades. También es importante destacar que, en muchos casos, la cancelación moderna surge como respuesta a situaciones reales de injusticia. Personas que sufrieron abusos, discriminación o explotación han encontrado en esta herramienta una forma de hacer oír su voz, de exigir responsabilidades a quienes antes estaban intocables. Es en muchos casos una forma de empoderamiento colectivo. Sin embargo, como cualquier herramienta, puede ser usada de manera constructiva o destructiva. Y ahí radica el problema. Cuando la cancelación se convierte en una especie de justicia vigilante, sin filtros, sin debate y sin espacio para la discusión razonable, corre el riesgo de convertirse en una nueva forma de fanatismo. Un ejemplo ilustrativo de esto es el caso de J.K. Rowling, autora de la saga Harry Potter.
acusada de transmisoginia por sus opiniones sobre el género y el feminismo, ha sido duramente criticada, excluida de eventos y etiquetada como persona no grata en ciertos círculos. Muchos ven esto como una forma legítima de protesta contra sus ideas. Otros, sin embargo, lo ven como una forma de censura que limita el derecho a opinar, incluso si esa opinión resulta ofensiva para algunos. Este dilema refleja el corazón mismo del debate. ¿Hasta dónde debe llegar la responsabilidad social? ¿Cómo distinguimos entre una crítica legítima y una campaña de linchamiento? ¿Podemos permitirnos vivir en una sociedad donde cada error del pasado se paga con la ruina completa? Aquí vuelve a aparecer la sombra de la Inquisición, porque, aunque pretendamos avanzar hacia sociedades más libres y tolerantes, seguimos enfrentando el mismo reto: equilibrar la protección de los débiles con el respeto a la libertad individual. No hay fórmula mágica, pero sí hay lecciones del pasado que no deberíamos ignorar. La Inquisición dejó un legado de miedo, represión y pérdida de vidas innecesarias. Hoy, aunque no hay hogueras, sí hay formas de quemar a las personas en el ámbito digital. Y si no aprendemos a manejar con sabiduría las herramientas de poder que tenemos, corremos el riesgo de repetir errores históricos, aunque bajo nuevas formas. Por otro lado, también debemos reconocer que la cancelación moderna no es un fenómeno monolítico. Tiene múltiples facetas, y no todas son negativas. Hay casos en los que ha servido para revelar abusos que permanecieron ocultos durante años, para dar voz a víctimas que nunca antes fueron escuchadas, para exigir cambios reales en industrias corruptas. El movimiento #MeToo, por ejemplo, ha sido impulsado en parte por la cancelación de figuras poderosas acusadas de acoso sexual. En ese sentido, la cancelación funcionó como un mecanismo de justicia alternativo, ante sistemas legales lentos o ineficientes. Pero también ha habido casos donde acusaciones infundadas o malintencionadas han arruinado vidas sin evidencia suficiente. Esta dualidad es lo que hace tan complejo el tema. No se trata de demonizar por completo la cancelación, ni tampoco de glorificar la Inquisición. Se trata de entender que, tanto en el pasado como en el presente, los seres humanos tenemos tendencia a crear estructuras de poder que, bajo el pretexto de la moralidad, terminan generando exclusiones injustas. Entonces, ¿cómo evitamos caer en los mismos errores? Primero, reconociendo que nadie es perfecto. Todos cometemos errores, todos tenemos opiniones que pueden cambiar con el tiempo. Exigir pureza absoluta es una utopía que no existe, y buscarla solo genera una cultura de miedo donde nadie se atreve a hablar o expresarse libremente. Segundo, promoviendo el diálogo en lugar del linchamiento. En lugar de saltar directamente a la condena pública, podríamos aprender a escuchar, a preguntar, a contextualizar. No todo merece ser cancelado, algunas cosas merecen ser entendidas. Tercero, defendiendo el derecho a la defensa. Si queremos construir sociedades justas, debemos garantizar que quienes son acusados tengan la oportunidad de responder, de presentar su versión, de demostrar su inocencia o pedir perdón si corresponde. La justicia sin due process no es justicia. Cuarto, reconociendo que el poder de cancelar también puede ser usado en contra de quienes hoy están en posición de juzgar. Mañana, lo que hoy se considera correcto podría verse como incorrecto. Esa es la naturaleza del progreso. El conocimiento avanza, las perspectivas cambian, y lo que hoy se ve como herejía, mañana podría ser aceptado como normal. En definitiva, tanto la Inquisición como la cancelación moderna nos enseñan una lección valiosa. El poder de juzgar y castigar debe manejarse con extrema responsabilidad, porque cuando ese poder se usa sin moderación, sin empatía, sin reflexión, termina destruyendo no solo a individuos, sino también a la propia sociedad que pretende proteger. Así que la próxima vez que veas una campaña de cancelación o que escuches a alguien llamando a quemar a una persona por sus palabras o acciones, detente un momento. Pregúntate, ¿esto es justicia? ¿O es simplemente miedo vestido de moralidad? Porque tal vez, al mirar hacia atrás, no solo entendamos mejor nuestro presente, sino que también podamos evitar repetir los peores capítulos de nuestra historia. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y el pensamiento. Si te gustó este contenido, no olvides compartirlo y seguirnos para más historias que te inviten a pensar, cuestionar y aprender.